Los médicos la habían sentenciado a muerte. 12 años de sufrimiento implacable, una fortuna gastada en tratamientos inútiles y el rechazo total de su comunidad. Lo que nadie imaginaba es que esta mujer estaba a punto de desafiar todas las reglas sociales y religiosas de su tiempo, provocando un escándalo que resonaría por milenios. La razón: descubrió algo en Jesús que ni siquiera sus discípulos más cercanos habían notado. Un detalle que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder divino. La ciencia moderna confirma que el estrés crónico del rechazo social puede empeorar condiciones de salud como la de esta mujer. Sin embargo, lo que ella experimentó ese día desafía toda explicación médica conocida. Mientras la multitud se apretujaba alrededor de Jesús, ella se atrevió a hacer lo imperdonable: tocar a un hombre santo estando inmunda. Lo más impactante no fue su sanación instantánea, sino la reacción de Jesús, que provocó un giro inesperado en esta historia. Su acto de desesperación reveló una verdad que muchos cristianos modernos han olvidado. Un principio tan poderoso que incluso hoy puede transformar completamente tu relación con Dios. Esta mujer no solo recibió sanidad física, sino que desencadenó una revolución espiritual que continúa inspirando a millones. Lo que sucedió después de su encuentro con Jesús cambió radicalmente la forma en que entendemos la fe, el poder y la presencia divina en nuestras vidas. En esta historia descubriremos el antiguo secreto de la realeza en el manto de Jesús, la sorprendente razón por la que Él se detuvo en medio de una emergencia, el impacto revolucionario de este milagro en la sociedad de su tiempo y la poderosa lección sobre el verdadero significado de la fe persistente. Prepárate para ver esta historia bíblica como nunca antes, con revelaciones que transformarán tu manera de buscar a Dios. El contexto histórico de una mujer desesperada en la antigua Palestina del primer siglo. Las enfermedades no solo afectaban el cuerpo, sino que destruían vidas enteras. La ley mosaica establecía reglas estrictas sobre la pureza ritual, y cualquier flujo de sangre convertía a una persona en inmunda. Para una mujer, esto significaba el aislamiento total de la sociedad, la prohibición de tocar a otros o participar en cualquier actividad religiosa. El impacto psicológico y espiritual era devastador, creando una prisión invisible de soledad y desesperación. Los registros históricos nos revelan que los médicos de la época utilizaban remedios que hoy nos parecerían barbáricos. Desde beber vino con polvos de rubí hasta aplicar cenizas en el cuerpo. Los tratamientos eran costosos y dolorosos. Las mujeres con condiciones similares a menudo gastaban todas sus fortunas buscando una cura. Los escritos rabínicos de la época describen cómo estas mujeres eran vistas con una mezcla de lástima y temor, creando un estigma social que las marcaba de por vida. El aspecto más cruel de su condición era la pérdida total de conexiones humanas. No podía tocar a nadie, ni siquiera a sus propios hijos si los tenía. Cualquier silla donde se sentara se consideraba inmunda. Cualquier cama donde durmiera quedaba contaminada. Los vecinos evitaban las calles por donde ella pasaba y su presencia en lugares públicos podía generar pánico. 12 años viviendo así habían erosionado no solo su salud, sino su propia identidad. La desesperación de esta mujer debe entenderse en el contexto de una sociedad donde la pureza ritual lo era todo. Cada día era una lucha constante por mantener un mínimo de dignidad en un mundo que la consideraba menos que humana. Los rabinos enseñaban que su condición era un castigo divino, lo que añadía una capa adicional de vergüenza y culpa a su sufrimiento. Su fe en Dios se había puesto a prueba de maneras que pocos de nosotros podemos imaginar. Para el momento en que escuchó sobre Jesús,
Esta mujer ya había agotado todas las opciones médicas y religiosas disponibles. Los rumores sobre sus milagros se habían extendido por toda la región, pero para ella, acercarse a él significaba arriesgar todo. Las leyes eran claras. Cualquier contacto físico con ella contaminaría a la persona tocada. Tocar a un rabino en público podría resultar en un castigo severo. Sin embargo, el tiempo se le acababa y con él sus opciones. El manto real y la decisión que lo cambió todo. El manto que vestía Jesús aquel día no era una simple prenda de vestir. En la cultura judía, el manto, especialmente sus borlas o tzitzit, representaba autoridad espiritual y conexión directa con Dios. Cada hilo estaba tejido con significado profundo, recordando los mandamientos divinos. Los antiguos profetas hablaban de cómo el manto de justicia simbolizaba el poder y la presencia de Dios. Para esta mujer, tocar esas borlas significaba conectar con siglos de promesas divinas. La multitud que rodeaba a Jesús ese día era especialmente densa. Se dirigía a la casa de Jairo, un importante líder de la sinagoga, cuya hija estaba muriendo. La urgencia de la situación había atraído a una masa de curiosos y seguidores. Entre el caos y el movimiento, nuestra protagonista vio su única oportunidad. El plan era simple pero arriesgado: acercarse sigilosamente, tocar el manto y desaparecer antes de ser descubierta. Los evangelios registran su pensamiento íntimo en ese momento crucial. Si tan solo toco su manto, quedaré sana. Esta no era una súplica desesperada, sino una declaración de fe profunda. Había algo en Jesús que la convenció de que Él era diferente a todos los rabinos y médicos que había conocido. Su fe no se basaba en rituales religiosos ni en tratamientos médicos, sino en una certeza interior inexplicable. El momento de la verdad se acercaba con cada paso que daba entre la multitud. Cada movimiento la exponía al riesgo de ser descubierta y humillada públicamente. Su corazón latía con fuerza mientras se abría paso entre la gente, consciente de que estaba violando todas las normas sociales y religiosas. El sudor corría por su frente mientras se acercaba cada vez más a su objetivo, sabiendo que no habría segunda oportunidad. Los estudiosos señalan que su aproximación desde atrás no solo era una estrategia para evitar ser vista, sino que reflejaba su profunda humildad y respeto. En la cultura de la época, aproximarse a alguien por la espalda podía considerarse un acto de sumisión total. Ella no buscaba confrontar a Jesús cara a cara, no demandaba atención ni reconocimiento público. Su único deseo era tocar el borde de su manto, creyendo que eso sería suficiente para cambiar su destino. El toque que detuvo el poder divino. El momento del contacto fue apenas un roce fugaz, pero el efecto fue instantáneo y extraordinario. Los evangelios describen que inmediatamente el flujo de sangre se secó. 12 años de sufrimiento terminaron en una fracción de segundo. La sensación de debilidad crónica que la había acompañado durante tanto tiempo desapareció, reemplazada por una vitalidad que casi había olvidado. Su cuerpo entero se estremeció con la certeza de que algo sobrenatural acababa de ocurrir. Pero lo que sucedió después desafió todas sus expectativas. Jesús se detuvo abruptamente y preguntó: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos, desconcertados, señalaron lo obvio. La multitud lo apretujaba por todos lados. Sin embargo, Jesús insistió: Alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. Esta distinción revelaba algo profundo. Entre cientos de personas que lo tocaban físicamente, solo un toque había conectado con su poder divino. El tiempo pareció detenerse mientras ella temblaba, sabiendo que había sido descubierta. El miedo, las consecuencias, luchaba contra la gratitud por su sanación.
La multitud, que momentos antes la ignoraba, ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y juicio. El murmullo se extendió cuando la gente comenzó a reconocerla como la mujer inmunda que todos evitaban. Su secreto había sido expuesto ante todos. Lo extraordinario de este momento no fue solo el milagro físico, sino la transformación del encuentro mismo. Jesús no siguió su camino después de la sanación, como podría haberlo hecho. No permitió que este momento quedara como un milagro anónimo. Su pregunta, ¿quién me ha tocado?, no buscaba exponer o avergonzar, sino establecer una conexión personal. Estaba elevando un acto furtivo a un encuentro transformador. La escena se convirtió en un momento decisivo que trascendía la sanidad física. Mientras la multitud esperaba impaciente, recordando que la hija de Jairo seguía muriendo, Jesús creó un espacio sagrado de encuentro. La mujer que por 12 años había sido invisible, intocable y marginada, ahora estaba en el centro de la atención divina. Su toque desesperado no solo había extraído poder sanador, sino que había captado la atención completa del Hijo de Dios. Un encuentro que redefinió la fe. Hija, tu fe te ha sanado. Estas palabras de Jesús resonaron en la plaza con una ternura que nadie esperaba. No la llamó pecadora, ni impura, ni siquiera mujer. La llamó hija. En una sociedad donde ella había perdido toda dignidad y conexión familiar, Jesús públicamente la reconoció como parte de la familia de Dios. Este momento no solo restauró su salud, sino su identidad completa. La vergüenza que la había definido durante 12 años se desvaneció ante esta declaración de amor paternal. La mujer, temblando, se postró ante Jesús y contó toda la verdad. Los evangelios dedican un espacio significativo a este momento, sugiriendo que su testimonio fue extenso y detallado. Compartió su historia de sufrimiento, los tratamientos fallidos, la soledad y finalmente su acto de fe desesperado. Lo extraordinario es que Jesús, a pesar de la urgencia de llegar a la casa de Jairo, se detuvo a escuchar cada palabra de su historia. La reacción de la multitud fue transformándose mientras ella hablaba. Los que inicialmente la miraban con desprecio comenzaron a ver algo diferente, una mujer de fe extraordinaria que se había atrevido a desafiar todas las barreras por su confianza en Jesús. Su historia resonaba con una verdad universal. A veces, la fe más profunda nace de la desesperación más oscura. Los presentes estaban siendo testigos no solo de una sanación, sino de una revolución en su comprensión de la fe. Las palabras finales de Jesús, ve en paz, llevaban un peso especial en el contexto judío. Shalom no significaba simplemente ausencia de problemas, sino una restauración completa, física, social y espiritual. Con estas palabras, Jesús no solo confirmaba su sanación, sino que la reintegraba completamente a la comunidad. Ya no era más una marginada, ahora era un testimonio viviente del poder transformador de la fe. Este encuentro estableció un nuevo paradigma de fe que desafiaba las normas religiosas de la época. No fue su estado de pureza ritual lo que atrajo el poder de Dios, sino su fe desesperada y sincera. No necesitó intermediarios religiosos, rituales complejos ni preparación especial. Su acto de fe, simple pero profundo, demostró que el acceso a Dios está disponible para todos los que se acercan con un corazón sincero, sin importar su condición social o ritual. La revolución silenciosa de la fe, este encuentro transformador con Jesús, desencadenó una revolución silenciosa en la comunidad. Las noticias se esparcieron rápidamente. Una mujer considerada impura había tocado a un rabino y en lugar de contaminarlo, había sido transformada por su poder.
Este evento desafió directamente las creencias establecidas sobre la pureza ritual y el poder divino. Los líderes religiosos tuvieron que enfrentar una nueva realidad. El poder de Dios fluía en dirección opuesta a sus expectativas. El impacto en las mujeres de la comunidad fue especialmente profundo. Por primera vez, vieron a alguien como ellas ser tratada con dignidad y respeto por un maestro religioso. Jesús no solo había sanado su cuerpo, sino que había restaurado públicamente su valor como persona. Este acto estableció un precedente revolucionario. Las mujeres no eran ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. Su fe podía ser tan poderosa y transformadora como la de cualquier líder religioso. La forma en que Jesús manejó este encuentro también revolucionó la comprensión de la autoridad espiritual. No actuó como un guardián celoso del poder divino, sino como un canal dispuesto de la gracia de Dios. Aunque el poder había fluido de él sin su iniciativa directa, celebró la fe de la mujer que lo había tomado. Esta actitud contrastaba radicalmente con los líderes religiosos que controlaban estrictamente el acceso a Dios a través de rituales y reglas. Las implicaciones teológicas de este encuentro fueron profundas y duraderas. Demostró que la fe personal y directa podía superar las barreras religiosas y sociales. El poder de Dios no estaba limitado por las estructuras humanas de pureza ritual o jerarquía social. Este evento se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la fe auténtica puede trascender las limitaciones institucionales y conectar directamente con el poder divino. La historia de esta mujer se convirtió en un testimonio perdurable de la accesibilidad de Dios. Su acto de fe desesperado demostró que el poder divino está al alcance de cualquiera que se acerque con fe sincera. Los primeros cristianos vieron en su historia un poderoso ejemplo de cómo la fe personal podía trascender las barreras religiosas y sociales. Su testimonio sigue inspirando a millones, recordándonos que a veces el acto de fe más poderoso nace de la desesperación más profunda. El poder de la fe desesperada en nuestros días, esta antigua historia, resuena poderosamente en nuestro mundo moderno, donde muchos se sienten igualmente marginados y desesperados. Así como esta mujer enfrentó el rechazo social por su condición, hoy muchos enfrentan estigmas por enfermedades, condiciones mentales o circunstancias de vida. Su historia nos enseña que la desesperación no es el final del camino, sino a veces el comienzo de un encuentro transformador con Dios. La fe más poderosa a menudo nace cuando hemos agotado todas nuestras opciones humanas. Lo que hace única su historia no es solo su desesperación, sino su determinación. Cuando todos los sistemas religiosos y médicos le habían fallado, ella se atrevió a buscar una solución diferente. En nuestros días, esto nos desafía a cuestionar si estamos limitando nuestra fe a métodos y fórmulas tradicionales. A veces, como ella, necesitamos atrevernos a romper los moldes religiosos convencionales para experimentar un encuentro genuino con el poder divino. Su acercamiento a Jesús desde atrás, tocando apenas su manto, nos enseña una verdad profunda sobre la humildad en la fe. No necesitamos grandes demostraciones públicas ni rituales elaborados para conectar con el poder de Dios. La fe auténtica puede manifestarse en los gestos más simples y discretos. Este principio es especialmente relevante en una era de redes sociales donde la fe a menudo se exhibe de manera ostentosa. La respuesta de Jesús a su toque nos revela que Dios está más interesado en la autenticidad que en la perfección. Él no la rechazó por su estado de impureza ritual, ni la regañó por violar las normas sociales. En nuestro tiempo, esto nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras luchas, fracasos
y condición social. Lo que atrae su atención no es nuestra perfección religiosa, sino nuestra fe sincera y desesperada. La transformación completa que experimentó, física, social y espiritual, nos muestra el poder restaurador de un encuentro genuino con Jesús. En nuestra época, donde muchos buscan sanidad y restauración a través de diversos medios, su historia nos recuerda que el poder transformador de Dios sigue siendo accesible. La clave no está en la complejidad de nuestros métodos, sino en la simplicidad y sinceridad de nuestra fe. La historia de la mujer del flujo de sangre permanece como un testimonio atemporal del poder transformador de la fe desesperada. Su valentía para romper todas las barreras sociales y religiosas, impulsada por una confianza inquebrantable en el poder de Jesús, nos desafía a examinar la profundidad de nuestra propia fe. En un mundo que nos empuja a confiar en sistemas, instituciones y soluciones humanas, su historia nos recuerda que a veces el acto de fe más poderoso es atrevernos a alcanzar directamente a Dios. La próxima vez que te sientas desesperado, marginado o sin opciones, recuerda a esta mujer valiente. Tu situación puede parecer imposible. Tus recursos pueden estar agotados y las puertas pueden parecer cerradas, pero el mismo poder que fluyó a través del manto de Jesús hace 2000 años sigue disponible hoy. La pregunta es, ¿te atreverás, como ella, a romper las barreras y alcanzar a Jesús con una fe desesperada? Si necesitas ayuda, deja el motivo en los comentarios y estaremos orando por ti. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.